El Estado colombiano seguirá persiguiendo los bienes de las FARC a pesar de haber firmado un acuerdo de paz, así lo anunció el ministro Juan Fernando Cristo. El presidente Santos decreta a partir del 29 de agosto el cese bilateral y definitivo con las FARC. En 2018 y 2022 el movimiento político de las FARC tendrá derecho a 10 curules en el Congreso, independientemente de los votos que alcancen en las urnas. Registraduría Nacional inicia proceso para plebiscito por la paz. Cerca de 35 millones de colombianos están habilitados para votar. No se habilitarán nuevas inscripciones. Advierte el gobierno colombiano que de ganar el no en el plebiscito, las consecuencias serían catastróficas. Entonando nuestro himno nacional, el embajador de Venezuela, Roy Chatterton, aseguró a CMI en La Habana que con la firma de los acuerdos cesó la horrible noche en Colombia. Desmovilizados serán afiliados al régimen subsidiado de salud y además tendrán un análisis vocacional. Consejo Superior de la Judicatura deberá asumir el pago de la infracción impuesta a la camioneta asignada al magistrado Fernando Castro, quien invadió el carril de Transmilenio. Gobierno y Congreso evalúan incluir en la próxima reforma tributaria estructural impuestos para las plataformas tecnológicas en sistemas de transporte y televisión. Consejo de Estado tumba circulares de la Superintendencia de Industria y prohíbe la exhibición promocional de cigarrillos. River vence a Santa Fe y gana la Recopa Suramericana. Imbatible, Catherine estrena su oro, gana Liga Diamante en Suiza. Ciclismo colombiano sigue liderando Vuelta a España y Tour del Avenir. Colombia sigue teniendo uno de los índices de lectura más bajos de la región. Al final de la emisión, la estrategia de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas para atraer a lectores amantes de la literatura gráfica. Ahora hacer ejercicio va de la mano con la tecnología, una tendencia que nos ayuda a estar en forma y acorta el tiempo de entrenamiento. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Una preocupación del mundo jurídico. 2. El enredo de las libranzas. 3. Mensaje de una escritora víctima de la guerra. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Gobierno y Fiscalía coincidieron en advertir que continuarán persiguiendo los bienes de las FARC, a pesar del acuerdo alcanzado con el gobierno. En dos escenarios diferentes, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el fiscal Néstor Humberto Martínez se pronunciaron sobre el tema. En Bucaramanga, donde habló el jefe de la cartera política, está Camila Orozco. Camila, buenas noches. ¿Qué dijo el ministro Cristo? María Andrea, buenas noches para usted y los televidentes. Pues el anuncio lo ha hecho el fiscal general y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ha asegurado que van a perseguir, aún a pesar de haber firmado el acuerdo con las FARC, los bienes de esta organización guerrillera hasta reparar a las víctimas. Ha dicho el ministro que se va a insistir también en la devolución de los niños que están en poder de este grupo subversivo. El tema de los recursos de las FARC, el Estado colombiano seguirá persiguiendo los recursos de las FARC, de los cuales se ha venido hablando. Las FARC se han comprometido en el acuerdo a la reparación material de las víctimas del conflicto. Eso tendrá que implementarse todo en la Jurisdicción Especial para la Paz y obviamente el compromiso también de la devolución de los menores. Los patrimonios ilícitos de los movimientos alzados en armas no están legalizados. La Fiscalía perseguirá los patrimonios ilegales surgidos del narcotráfico, surgidos del secuestro, surgidos de la extorsión y de la minería ilegal. Bienvenidos a la democracia, pero esa incorporación al sistema político colombiano no se hará con dineros ilegales. Cristo reveló los detalles de lo que será la reincorporación a la vida política y social de los guerrilleros de las FARC. Esperamos que 400 o 500 personas de las FARC participen en ese proceso en la Unidad Nacional de Protección y un compromiso muy grande también en materia de desminado en todo el país. Aquí también el ministro de Hacienda ha asegurado que el próximo lunes la registraduría tendrá los 280.000 millones de pesos para avanzar en el plebiscito, como lo había prometido. Es un órgano independiente, ha hecho un presupuesto que asegura que todos los colombianos podamos participar de este plebiscito, que es un ejercicio cívico. En la cumbre de gobernadores que se adelanta en Bucaramanga, los mandatarios departamentales le pidieron al gobierno recursos para el posconflicto, para que la paz sea duradera. Por lo tanto, resulta absurdo pensar que el proceso de paz se va a financiar
con el mismo sistema general de regalías. Desde aquí, desde Bucaramanga, los miembros del gobierno, del gabinete del presidente Santos, le han pedido a los colombianos darle la oportunidad a la paz, aprobando el sí al plebiscito. María Andrea, esta es toda la información. Con la cámara de Oscar Rodríguez me despido desde Bucaramanga. María Camila Orozco, CMI La Noticia. Camila, gracias y muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos, al radicar ante el Congreso de la República los textos definitivos del acuerdo final con las FARC, anunció el cese del fuego bilateral y definitivo a partir del lunes 29 de agosto. Comunidades indígenas, afrocampesinas, adultos mayores, jóvenes víctimas del conflicto, con gritos de apoyo y banderas de Colombia, con mensajes de sí a la paz, acompañaron al presidente Juan Manuel Santos y su familia a entregar al Congreso de la República los textos definitivos del acuerdo final con las FARC. Lo que no se esperaba era que en la Plaza Núñez del Capitolio, el presidente le daría al país la siguiente noticia. Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. El presidente Santos también reiteró una vez más que aunque no era su obligación, sí le está cumpliendo al país y a los colombianos, que tendrán la última palabra para aprobar los acuerdos. Y será el pueblo el 2 de octubre el que diga sí, queremos la paz. No he visto este país en paz, por eso lo aplaudo, lo valoro y me siento muy colombiana. Aquellas personas que no han sufrido, aquellas personas que no tienen ese dolor, de pronto son las que dicen no a la paz. No, cuando uno vive, cuando uno está ahí, es cuando uno debe decir tenemos que tener paz. Increíble que haya gente que no crea. La paz es el bien común de una nación. Y por eso estamos aquí, por la paz. Y yo los invito a que se suban al tren de la paz. Tras la radicación hoy del texto final por parte del presidente Santos, las plenarias de Cámara y Senado fueron convocadas para el próximo martes para dar un concepto sobre el plebiscito. Aquí lo que estamos haciendo es permitiendo que los colombianos decidan. Yo no creo que ningún partido y ningún colombiano quiera que el Congreso le eche maña a la decisión de que los colombianos tengan la última palabra. El presidente Santos ha dicho que entre el 20 y el 30 de septiembre se realizará el acto protocolario de la firma de los acuerdos de paz alcanzados con las FARC. Puede ser en la ONU Nueva York, Cuba o Bogotá. El acuerdo final para la terminación del conflicto aclara el camino para la participación de las FARC en política. Establece que el Estado garantizará 5 curules en el Senado y otras 5 en la Cámara de Representantes al movimiento político que surja de la desmovilización. El Consejo Electoral tramitará la personería jurídica del partido que representará a las FARC. Desde la firma de los acuerdos, las FARC tendrán derecho a enviar 3 representantes al Senado y 3 a la Cámara de Representantes. Estas personas tienen derecho a participar en todas las discusiones, pero no pueden votar. Quienes sean designados no pueden tener ninguna condena en su contra. El movimiento político de las FARC tendrá que participar en las elecciones de 2018, recibiendo financiación del Estado en las mismas condiciones que los demás partidos. El acuerdo garantiza 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara durante 2 periodos, independientemente de la votación que obtengan. Después del desarme, los guerrilleros de las FARC tendrán derecho a un apoyo económico del 90% de un salario mínimo durante 2 años. También podrán reclamar una sola vez un apoyo de 8 millones, certificando que serán invertidos en un proyecto productivo. Los que no sean amnistiados obtendrán sanciones de entre 5 y 8 años y quienes no reconozcan la verdad de entre 15 y 20 años. La ley de amnistía contemplará como delitos conexos a la rebelión hechos como aprehensión de combatientes, que se aplicaría para casos como el secuestro de militares, y también será conexo a la rebelión hechos para financiar la organización. Se establece que ninguna sanción los inhabilitará para participar en política y que todas las sanciones penales, disciplinarias y administrativas y las sentencias de la justicia penal militar serán revisadas por la justicia especial. El ex embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, mediador en las negociaciones de paz del gobierno con las FARC, en declaraciones exclusivas a CMI tomó frases del himno nacional para afirmar que con la firma de los acuerdos de La Habana cesó la horrible noche para los colombianos y pidió un apoyo sin condiciones al sí en el plebiscito del 2 de octubre. El embajador venezolano Roy Chatterton, que cumplió un papel importante en las negociaciones de paz de Colombia, dijo a CMI en La Habana que los colombianos deben comprender que su himno nacional está hoy más vigente que nunca.
Es que el himno de Colombia da para todo, oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, cesó la horrible noche. Entonces Colombia comienza una nueva era y nosotros nos sentimos orgullosos. Pidió que los colombianos que son radicales opositores de buena fe a los acuerdos recapaciten y apoyen el sí. De debates, mediática, de opinión pública, esta batalla social de aquí al 2 de octubre, la gran mayoría de los colombianos se va a inclinar en favor de la paz. Además, sorpresivamente Roy Chatterton pidió que Venezuela sea incluida en la Comisión Internacional de Verificadores de los Acuerdos en lugar de Paraguay. Creo que ningún país con mejores antecedentes, más autorizado y más interesado en ayudar a cumplir los acuerdos de paz que Venezuela. El embajador Chatterton reveló a CMI que siguiendo el ejemplo de Colombia, el gobierno del presidente Nicolás Maduro tiende su mano a la oposición para una negociación seria. Mi tarea es ayudar junto con otra gente en Venezuela, en el gobierno y en la oposición, a que nos sentemos a dialogar nuestras diferencias. El presidente Nicolás Maduro será uno de los invitados especiales para la firma protocolaria de los acuerdos que harán próximamente el presidente Santos y el comandante de las FARC, Timochenko. El registrador nacional Juan Carlos Galindo reveló que la realización del plebiscito demandará recursos por 280.000 millones de pesos y descartó una nueva inscripción de cédulas para votar. Desde el mediodía de este jueves, la Registraduría Nacional activó el proceso para la realización del plebiscito. Serán 83.000 mesas de votación en todo el país, 34.985.000 colombianos aptos para votar y su costo se estima en 280.000 millones de pesos. No se abrirán inscripciones para esta jornada electoral. Lamentablemente, la ley de plebiscito no estableció un periodo de inscripción de cédulas. De igual manera, la fecha señalada por el señor presidente tampoco nos da la posibilidad de abrir inscripciones ni en Colombia ni en el exterior. En esa medida vamos a trabajar con el censo electoral de octubre del 2015. El registrador nacional aseguró finalmente que el Plan Democracia permitirá enfrentar las posibles acciones violentas de grupos ilegales. Desde La Habana, Cuba, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, advirtió que si los colombianos rechazan el acuerdo alcanzado con las FARC en el plebiscito del 2 de octubre, las consecuencias para el país serían catastróficas. Informe de la corresponsal en La Habana, Anisley Torres. Un día después de darse a conocer el histórico logro de un acuerdo de paz para Colombia, la delegación del gobierno ofreció en La Habana una rueda de prensa que catalogó de ejercicio pedagógico. Los plenipotenciarios liderados por Humberto de la Calle afirmaron que el futuro del país está ahora en manos de los colombianos, quienes tendrán que refrendar el próximo 2 de octubre el texto negociado con las FARC. Apoyo monetario a los guerrilleros para su reincorporación social, participación política de los desmovilizados, la salida de menores de las filas de las FARC, la ley de amnistía y, por supuesto, cómo enfrentar los resultados del plebiscito que marcará el destino de este acuerdo de paz fueron las principales inquietudes que respondieron los negociadores de Santos. Aunque se mostraron confiados en la victoria del sí en la consulta, advirtieron de las consecuencias de un rechazo popular. El presidente de la República ha dicho, si llegase a ganar el no, se acaba el proceso. Se acabó la negociación. ¿Cuáles son las consecuencias? A mí me parece que serían catastróficas. Se conoció que los insurgentes, una vez sin armas, recibirán un subsidio que representará un gasto mucho menor que el costo de la guerra. No hay ningún sueldo para las FARC. Lo segundo, más claro aún, no hay ninguna pensión de jubilación para las FARC. Subsidiar a las personas que abandonan la violencia para que puedan volver a la sociedad y a la familia es un propósito nacional. Esta plata no es para las FARC, es para Colombia. Los negociadores afirmaron que no habrá escaños a dedo en el Congreso para los de las FARC. Un acuerdo de paz con una guerrilla significa una transición política. Tiene que facilitar la participación en política de esa guerrilla. Pero por lo mismo, por lo que es una transición política, esa guerrilla debe ir a participar en la democracia, debe ir a donde los colombianos a convencerlos, y ese es el concepto. Tienen que ir y hacer campaña y tienen que convencer a los colombianos de sus ideas. Sobre la ley de amnistía, que responde a una obligación de carácter legal por los protocolos de Ginebra, dijeron que queda en manos del Congreso, pero que se definieron ya junto a las FARC sus características. Aún no está definida la fecha exacta ni el lugar de la ceremonia protocolar de la firma oficial del acuerdo que marcará el llamado día D, o sea, el día a partir del cual comenzarán a descontarse los plazos para la dejación de armas y la reincorporación de
los guerrilleros a la vida civil. Lo que ya se sabe es que eso será antes del plebiscito. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por su parte, la candidata presidencial de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó que un nuevo día amanecerá en Colombia al pronunciarse sobre el cierre de las negociaciones para el fin del conflicto entre el gobierno y las FARC. A diferencia de su rival republicano Donald Trump, la candidata demócrata Hillary Clinton sí se pronunció sobre el acuerdo de paz al que llegó el gobierno con las FARC. Lo hizo a través de un comunicado con una frase contundente. Después de más de 50 años de guerra, un nuevo día amanecerá en Colombia. Su esposo, el expresidente Bill Clinton, dijo a través de la red social Twitter que espera que el pueblo colombiano apoye el acuerdo. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, resaltó el liderazgo del presidente Santos durante el proceso. Naciones Unidas, mediante su secretario general Ban Ki-moon, celebró el acuerdo, al igual que la Unión Europea, con un comunicado de su jefa diplomática Federica Mogherini. Nicolás Maduro y Michelle Bachelet, presidentes de los países acompañantes Venezuela y Chile, acogieron también el cierre de las negociaciones. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, anunció la expedición de una norma que permitirá la afiliación de los desmovilizados a las diferentes EPS del régimen subsidiado. Además, habrá un estudio vocacional para facilitar su vinculación laboral. Para el Ministerio de Salud, el posconflicto trae varios retos. Y es llevar la salud a aquellas áreas afectadas por el conflicto históricamente, donde no se tuvo una presencia estatal permanente. Además de garantizar el derecho a la salud de las personas que dejen las armas. Tenemos un decreto, la idea, por lo menos en esta versión del decreto todavía no firmada, es incorporarlos al régimen subsidiado. Los desmovilizados se someterán a un proceso de estudio vocacional. La Universidad Nacional hará una encuesta para determinar los perfiles de cada una de las personas que se reincorpore a la vida civil, su nivel de estudios y también sus aspiraciones vocacionales. Unos querrán volver a la ciudad, otros se quedarán en el campo. Según el acuerdo entre el gobierno y las FARC, será la Universidad Nacional la que haga el censo socioeconómico de los excombatientes en zonas veredales. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló que el distrito invertirá 1.4 billones de pesos durante los próximos 4 años para programas sociales, donde las víctimas del conflicto serán la prioridad. El alcalde Enrique Peñalosa se mostró complacido con el acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno nacional y las FARC e invitó a los bogotanos a votar por el sí en el plebiscito. Respaldemos ese plebiscito que debe ser el comienzo de una nueva etapa para una Colombia mejor. El mandatario informó la millonaria inversión que habrá para programas sociales en donde las víctimas sean la prioridad. Estaremos invirtiendo durante estos 4 años 1.4 billones en diversos programas de todo tipo, en educación, apoyo social. Se calcula que actualmente en Bogotá residen un poco más de 370.000 víctimas del conflicto armado. El Consejo de Estado suspendió 2 circulares de la Superintendencia de Industria que permitían la exhibición promocional de cigarrillos en Colombia. La sección primera del Consejo de Estado suspendió provisionalmente 2 circulares de la Superintendencia de Industria y Comercio que daban vía libre a la exhibición promocional de cigarrillos en el país. La Superintendencia tendría que darle instrucciones a las tiendas y a los tenderos para que no exhiban cigarrillos en puntos de venta. La decisión obedece a una demanda de nulidad que busca evitar el consumo de cigarrillos en menores de edad. Las cajetillas de cigarrillo y cómo todos los materiales BTL y los stands luminosos y atractivos se estaban ubicando al lado de chicles, de bombombones y de comida infantil. El Consejo de Estado argumentó que la determinación es adoptada en el marco de leyes nacionales e internacionales que prohíben la publicidad y promoción de productos de tabaco. La Secretaría de Movilidad de Bogotá impuso un comparendo a la camioneta asignada al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, por invadir el carril de Transmilenio. Este video revelado por el distrito evidencia cómo a las 4 de la tarde del pasado lunes una camioneta escoltada por 2 policías invade el carril de Transmilenio en la carrera 10ª con calle 10ª. La Secretaría de Movilidad impuso un comparendo por 344.700 pesos al vehículo por transitar por sitios restringidos. El carro está asignado al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castro Caballero, pero él no será quien pague la multa, lo hará el Consejo Superior de la Judicatura. El hecho generó críticas ciudadanas y en su momento fue denunciado por el mismo alcalde Enrique Peñalosa. Este funcionario abusivo y su policía escolta violan ley, desobedecen semáforos y entran a carril de Transmilenio. El magistrado, denunciado ante la Comisión de Acusaciones por conflicto de intereses y quien defendió a Víctor Carranza, argumentó que usó el carril porque tenía una urgencia médica.
El director encargado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, anunció la reactivación de nuevos campos petroleros tras el acuerdo de paz alcanzado en La Habana. La Agencia Nacional de Hidrocarburos realizará una evaluación sobre la nueva disponibilidad de campos petroleros en el país luego de anunciarse el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Ya se han identificado zonas en el sur del país y la región de la Orinoquía que son potencialmente productoras, pero por el conflicto no se tenía el acceso. Son zonas con un interés prospectivo, pero que la guerra no nos había podido permitir evaluar a profundidad. Creo que este es el primer paso para acometer las inversiones que se requieren. Asimismo, la estrategia territorial promovida por la entidad concentra más de 20.000 millones de pesos. En este modelo de paz, porque a través del diálogo y la articulación entre las instituciones, como les decía, hemos logrado evitar más de 150 vidas de hecho. El funcionario sostiene que aumentará la confianza inversionista. El gobierno y el Congreso evalúan la inclusión de un impuesto para las plataformas tecnológicas en el proyecto de reforma tributaria estructural. Se trata de las plataformas tecnológicas que prestan servicio para el sistema de transporte e incluso en televisión. Aplicaciones como Uber y Netflix tendrán que pagar impuestos de acuerdo con una de las propuestas que trabaja el gobierno y el Congreso para la próxima reforma tributaria estructural. Dentro de todo este tema de que todo el mundo tiene que pagar, hemos observado con preocupación que todas las plataformas tecnológicas, como no están localizadas en Colombia, pues no pagan absolutamente ningún tributo. Entonces la idea es que se sometan al impuesto del valor agregado y sean sujetos del impuesto de renta. De acuerdo con el congresista, el objetivo es buscar la equidad y que todo el mundo contribuya en materia de impuestos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.370 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió con una valorización de 6,61% a 2.580 pesos. La acción de Concreto fue la que más cayó con una pérdida de 1,36% a 1.085 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Banco da Vivienda al movilizar más de 48.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.915 pesos con 67 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.810 pesos y la venden en 2.830 pesos. Un euro cuesta 3.321 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 44 centavos. El azúcar se transó en 20,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47 con 35 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. Zelanda se rompió el récord del vestido de novia con la cola más larga del mundo. Lo verán después de comerciales, cuando los espero desde la Biblioteca Virgilio Barco, con una iniciativa que busca conquistar nuevos públicos hacia la lectura. En breve conoceremos el entrenamiento con electroestimulación, sus beneficios, mitos y técnica de esta novedosa tendencia. Muy buenas noches. Las sagas, las historietas, la ciencia ficción siempre han atraído a mucha gente. Sin embargo, anteriormente no eran consideradas dentro de la literatura formal, culta. De hecho, no estaban exentos del IVA. Pero desde que la Sala Constitucional aceptó la demanda en contra de la ley del libro desde 2013, estos contenidos son aceptados como literatura y divulgados como tal. Hoy los saludo desde la Biblioteca Virgilio Barco, en una de las 5 salas Distrito Gráfico, la apuesta de Biblored para atraer a lectores amantes a la literatura gráfica. Con la inauguración que se hizo hoy de la nueva sala Distrito Gráfico en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, ya son 5 los recintos que apuestan al cómic, a las sagas y al anime como transformadores de los espacios de lectura. Con la idea de, por un lado, atraer nuevos públicos, con la idea también de empezar a modernizar las bibliotecas, de volverlas espacios mucho más vivos, más activos, porque estas salas de Distrito Gráfico son una invitación también a crear. Un esfuerzo que se integra a los programas nacionales y distritales para aumentar el índice de lectura de los colombianos, que sigue siendo de los más bajos. Haciendo un comparativo, en Chile leen en promedio 5.4 libros al año, en México 5,3, en Argentina por persona se leen en promedio 4,6 libros al año, en Brasil 4, mientras en Colombia se leen entre 1.9 y 2.2 libros al año. En Europa, por ejemplo, España registra 10.3 libros al año. Sin embargo, estos números no satisfacen del todo. Es
Es una discusión que se ha venido dando en el último año porque las encuestas de lectura no son comparables. Es decir, las últimas 2 encuestas que se han hecho no contemplan la franja de primera infancia y los esfuerzos de lectura hasta los 12 años. La última encuesta que se hizo en México ha sido muy criticada porque están hablando de lectura funcional, es decir, se está contando que las personas sepan identificar un semáforo, por ejemplo. Una de las apuestas del Ministerio de Educación es que Colombia llegue a la cifra de 3,2 libros por persona en 2018. Por su parte, la Secretaría de Cultura de Bogotá apuesta al Plan Distrital de Lectura y Escritura Leer es Volar, que tendrá en este mes de septiembre una serie de actividades para incentivar la lectura en los capitalinos. La tendencia Fit promueve diferentes métodos para lograr un cuerpazo. Uno de ellos se vale de la electroestimulación. El entrenamiento con electroestimulación es una tendencia que con sesiones de tan solo 20 minutos permite tonificar las partes del cuerpo que deseamos. Nuestra máquina X-Body genera en el cuerpo contracciones involuntarias musculares, lo que hace que el músculo se active. De esa manera lo trabajemos incluso involuntariamente. En una sesión de entrenamiento activamos hasta 250 músculos. Este método de entrenamiento está diseñado para ejercitarnos 2 veces por semana, pues el músculo tarda 48 horas en recuperarse. Una sesión de electroestimulación equivale a 90 minutos de entrenamiento en un gimnasio convencional. En el caso de las mujeres que dice que no quieren entrenar el pecho, entonces omitimos el estímulo ahí. Ese pap del pecho podemos ubicarlo en el oblicuo o en otra zona que requiere más entrenamiento. Además, esta técnica permite hacer trabajos más dirigidos y no se necesita estar en forma para realizar este tipo de entrenamiento. Con esta tendencia me despido. Feliz noche, nos vemos mañana. En la Semana de la Moda de Nueva Zelanda, una diseñadora se atrevió a crear el vestido con la cola más larga del mundo, batiendo un récord. Trish Peng, una diseñadora de moda de Nueva Zelanda, rompió récord al diseñar el vestido de novia con la cola más larga del mundo. Este diseño fue presentado en la Semana de la Moda de este país, convirtiéndose en la atracción principal. Aunque es costumbre que estos trajes sean blancos, Peng optó por un vestido rojo con un tren de tul de 20 metros de largo, la cola más grande que se ha visto en una pasarela. Para la elaboración se buscó un grupo de 4 personas que durante 120 horas trabajaron para terminar esta pieza. El increíble vestido fue hecho con la tela de Christian Dior traída desde Francia y para los detalles finales se usaron cientos de cristales Swarovski y una corona de oro. El costo final de este fue de 17 millones de pesos. Hoy me despido desde la Sala Distrito Gráfico en la Biblioteca Virgilio Barco, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Una preocupación del mundo jurídico. 2. El enredo de las libranzas. 3. Mensaje de una escritora víctima de la guerra. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Una inesperada y sorprendente preocupación surgió hoy en el mundo jurídico. A raíz de la suspensión del magistrado Jorge Pretel, decidida públicamente por el Senado de la República, y su próximo juzgamiento penal por el delito de concusión por parte de la Corte Suprema, se advirtió hoy en el Palacio de Justicia una generalizada preocupación. La información que hay en los computadores de ese despacho, y no hablo de su computador personal. ¿Podría ocurrir que la Corte Suprema de Justicia ordene una inspección en ellos? El asunto es que los computadores del magistrado Pretel pertenecen a la rama jurisdiccional. ¿Quién podría ordenar la inspección? ¿La presidencia de la Corte Suprema? ¿El propio Senado? ¿Debería permitirse que se borre la información? ¿La Corte Suprema no debería tomar medidas cautelares? Juristas dicen que el artículo 175 de la Constitución, al haberse ordenado públicamente la suspensión, lo autoriza. Una denuncia de esta sección precipita cumbre de autoridades. Dijimos que hay avivatos que aprovechan la liquidación de la firma de libranzas Estraval
para hacérselos de la vista gorda y no cancelar las obligaciones con la empresa. Hoy nadie da razón del pago de las deudas correspondientes a créditos que se descuentan directamente de la nómina. Ante este panorama, el agente liquidador de Estraval, Luis Fernando Alvarado, citó a una cumbre extraordinaria a las superintendencias de sociedades y de economía solidaria para revisar el tema y estudiar la presentación de denuncias penales por fraude contra quienes no quieren pagar sus obligaciones. Cerca de 2.000 acreedores de Estraval ya presentaron reclamaciones que suman $500 millón y no hay plata para pagarles porque los avivatos, que son los deudores que no pagan, están dejando ilíquida a la sociedad. Es decir, no hay plata porque no pagan y no se paga porque no hay plata. 3. La escritora, editorialista, humanista y también novelista Patricia Lara envió hoy en redes sociales un llamativo mensaje a todos sus seguidores que resulta recomendable por las condiciones que rodean su vida. Con un tío y una prima hermana secuestrados y asesinados, con otros 2 primos hermanos secuestrados y con un primo segundo secuestrado también, Patricia cargó durante años el peso trágico de ser Lara. Dice Patricia: por favor, lean los acuerdos de paz, son 200 y pico de páginas. Léanlas todas a conciencia, una y otra vez. No pueden creerles, así como así, tan ingenuamente, a los que deforman lo acordado, a tantos mentirosos con rabo de paja que le temen a la paz porque ellos también podrían ser juzgados por financiar y ser cómplices de paramilitares y porque sus inmensas tierras tendrían que empezar a pagar impuestos como lo hacemos todos los ciudadanos de bien. No crean en el cuento chimbo y absurdo del peligro del castrochavismo. Lean, por favor, y relean las 200 y pico de páginas de los acuerdos, analícenlas ustedes mismos con sus conciencias y piensen en los 8 millones de colombianos víctimas de la guerra, entre las cuales me encuentro yo, que además he vivido amenazada desde los 14 años, por todos, desde delincuentes comunes, ELN, militares y paramilitares. He estado en 3 listas de amenazados a muerte, entre los cuales estaban Jaime Garzón, Jaime Pardo Leal, Leonardo Posada, Héctor Abad Gómez, todos asesinados. Yo que he tenido que escribir entre las balas y morir de miedo ante el ladrido de los perros en las noches de refugio, porque podrían estar anunciándome la llegada de la guerra. Yo que he perdido a 17 de mis amigos muertos a tiros, como Rodrigo Lara, como Galán, como Pizarro, les pido que lean los acuerdos de La Habana y a conciencia voten. No voten impulsados por las mentiras. Yo voy a votar sí y los invito a que ustedes también voten por la paz. No hay más opciones. La paz imperfecta, como preguntaban ayer en CMI, o la guerra. Y concluye: hagamos un país normal donde se pueda vivir, trabajar, prosperar y amar en paz. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Juan Carlos Henao, ex magistrado de la Corte Constitucional, ¿está usted de acuerdo en general con la posición expresada por el ex magistrado? Sí, 80%. No, 20%. Hasta aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.